Bienvenidos a la pregunta de la semana. Sean bienvenidos a su segmento La Pregunta de la Semana. Que Dios les bendiga y gracias por escucharnos cada domingo. Hoy la pregunta que intento responder es: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Pues bien, esta ha sido una de las preguntas más frecuentes por los seres humanos, tanto cristianos como por los no creyentes e incluso por algunos que ni siquiera profesan una fe. Lo cierto del caso es que ha habido un mal entendimiento y por lo general se hace responsable a Dios por permitir sufrimiento y al mismo tiempo por no evitarlo en la vida de los seres humanos. Sucede que el desconocimiento de la naturaleza de Dios y sus planes para las personas pues hacen que al menos la mayoría culpen a Dios por no actuar según sus propios criterios humanos y según sus propias necesidades. Y la respuesta es sencilla, aunque no siempre la pudiéramos aceptar de buena gana. El ser humano es responsable de su vida, de sus acciones, porque Dios le dio libertad. Eso sí, debe asumir las consecuencias del caso. Y para entender el porqué del sufrimiento en el mundo debemos descubrir cuál es la causa, una respuesta que intento dar en este programa. Por lo menos las más generales son tres que quiero compartirles en esta oportunidad. La causa principal del sufrimiento humano es el pecado. Todo lo que se opone a Dios es pecado en cualquiera de sus formas. Cuando el hombre quebranta los mandamientos de Dios, sufre, pero también sufren los demás. Libro Números capítulo 32 y versos 23, leemos: siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Pero si no lo hacen así, sepan que cometen un pecado contra el Señor y que algún día les llegará el castigo por ese pecado. Hoy día todos pecamos de una u otra manera. Los adultos ya no lo hacen por ignorancia. Pudiera ser que alguien desconozca los mandamientos del Señor, pero aún los niños están conscientes de lo bueno y de lo malo. Solo que ellos no pueden percibir las consecuencias de sus acciones. Pero si tienen conciencia, es evidentemente que algún día serán juzgados por sus acciones. El asunto es cuando la gente peca y no muestra arrepentimiento. Ese pecado inevitablemente les va a alcanzar. Romanos 3:23 es claro en que todos hemos pecado y estamos lejos de la presencia del Señor. En general todos somos pecadores y nuestro pecado nos hace sufrir. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. Como creyentes en Cristo entendemos que fuimos redimidos del pecado, de su poder, de sus alcances, de sus implicaciones, y aunque no practicamos el pecado, podemos omitir algunas cosas. Nadie puede esconderse de Dios y tarde o temprano el pecado evidentemente saldrá a la luz. Nadie puede o debería vivir con pecados ocultos, mucho menos los cristianos, a menos que quieran sufrir voluntariamente o endosarle la responsabilidad a Dios. Este tipo de sufrimiento es merecido por nuestras malas acciones. Pero también podemos sufrir por el pecado de otros. Aquí quiero ser un poquito más enfático porque este asunto es bien delicado. No significa que seamos responsables de los pecados de otros. Por ejemplo, Ezequiel 18:20 es muy claro, es contundente, es firme en esta declaración: solo aquel que peque morirá. Ni el Hijo ha de pagar por los pecados del Padre, ni el Padre por los pecados del Hijo. El justo recibirá el premio a su justicia y el malvado el castigo a su maldad. Entonces, si esto es así, entonces deberíamos preguntarnos por qué sufrir por los pecados de otros. Por ejemplo, si un hombre comete adulterio, Dios le pedirá cuentas, pero si su esposa y sus hijos han actuado bien, no serán responsables por eso. Pero no podemos negar que esa familia sufrirá por el pecado de ese hombre, heridas emocionales, problemas económicos, vergüenza, inestabilidad y en muchos casos la separación. Por otro caso, si un hombre comete un delito contra la ley, es atrapado por la policía y el juicio
en el juicio lo encuentran culpable, lo envían a la cárcel. Es decir, él estará pagando por sus propios pecados y errores. Pero no podemos ignorar que su familia, siendo inocente, sufrirá ante la ausencia de ese esposo y ese padre, sufrirá económicamente ante la imposibilidad de poder sostenerse. En ese sentido es que muchas veces sufrimos por el pecado de otros, pero está muy claro que cada quien pagará por sus pecados. La segunda causa, aparte del pecado, del sufrimiento humano, es un propósito divino. Todavía existen personas que no entienden ni aceptan que incluso Dios pueda tener un plan específico aun cuando las personas son piadosas. El caso de Job ha sido producto de muchos debates, de muchas discusiones y de mucho estudio. ¿Por qué un hombre bueno sufre? Si ese hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios le permite a Satanás, según la historia de Job, traerle sufrimiento al extremo de perder su familia, sus bienes y aún haber enfermado de una sarna maligna. Mantuvo, sin embargo, él una buena actitud ante el sufrimiento. Eso le hizo comprender que había un plan establecido previamente por el Señor. Job 1, 20 y 22 dice: entonces Job se levantó lleno de dolor, se rasgó la ropa, se rapó la cabeza y se inclinó en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni dijo nada malo contra Dios. La Reina Valera aquí en el verso 22 dice que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, entendió que a pesar de su sufrimiento había un plan de Dios. Y creo que todos como cristianos bien haríamos en discernir los planes de Dios para nosotros, para nuestras familias, aún en medio del sufrimiento. Debo aclarar que no se debía algún castigo, no era para destrucción, sino había una lección que Job debía aprender para su crecimiento y para su madurez, para conocer a Dios. Son aquellas circunstancias especiales que Dios escoge o permite en nuestras vidas, que nos ayuda a entrar en ese proceso de fe, de obediencia, de dependencia y también de paciencia. Así es que debemos entender que Dios nunca se deleita en nuestro sufrimiento. Y causa número 3 del sufrimiento humano es por la justicia. Esto es difícil de entender, porque cuando la gente no peca, cuando la gente hace lo correcto y defiende su fe, resulta necesario muchas veces padecer. Pedro lo entendió en su primera carta, en el capítulo 3, versos 17 y 18, que dice: es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual. Así que Cristo es nuestro máximo ejemplo de alguien que sufrió siendo inocente. Así es que los cristianos deben asumir su rol en la sociedad, aun cuando muchas veces eso signifique sufrir. Eso es lo que nos diferencia de las demás personas. Primera carta Juan 3:12 nos da una luz en este sentido. Dice: ¿por qué asesinó Caín a Abel? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Este crimen intolerable de Abel fue por su integridad. Esto hizo que Caín se viera mal y Caín no pudo soportarlo. Abel fue perseguido por causa de la justicia. Su muerte fue la de la sangre inocente derramada sobre la tierra. Algunos tienen que sufrir persecución, racismo y hasta muerte por causa de la justicia de Dios. Mateo 5:10 nos dice: dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que a nivel general, estas son las 3 principales causas del sufrimiento humano para que podamos reflexionar juntos. Esta respuesta, por supuesto, no pretende ser completa, más bien representa una guía para que usted mismo realice su propio estudio personal en casa. Gracias por escucharnos, por apoyar nuestro canal. No olvide compartir nuestros programas. Nos encontramos el próximo domingo, si Dios lo permite. Desde ya pueden enviarme sus preguntas bíblicas y peticiones de oración. Que Dios les bendiga. Hasta aquí el segmento La Pregunta de la Semana. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube Alianza Cristiana Ebenezer y compartir nuestros videos en sus redes sociales. Puede dejarnos sus preguntas bíblicas y sus peticiones de oración en la caja de comentarios. Dios les bendiga.
Gracias por escucharnos.